Positivamente. El podcast. Con Janet Díaz y Esther Díaz. Adopta nuevas formas de pensamiento. Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando su programa Positivamente el día de hoy con un tema bastante interesante, así que los invitamos a que nos acompañen durante estos 60 minutos. Usted lo sabe, le saluda Esther Díaz, ¿sí? Janet Díaz, a la orden, bienvenidos de nuevo. Janet, ¿cuál es el tema que el día de hoy vamos a compartir con todos aquellos que sintonizan positivamente y que juntos estamos haciendo esta transformación? Sí, vamos a platicar acerca y comentar y compartir acerca de un tema muy profundo que se llama la ley del espejo dentro de Actualiza la Brújula, Vida Familiar. Actualiza la Brújula, Vida Familiar. Ay, caray, este tema de la ley del espejo que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? En el sentido de que, pues, cuando algo no nos gusta de pronto de otra persona, de nuestros familiares, es porque eso existe en nosotros. ¿Cómo puede ser que no nos guste algo que nosotros tenemos o practicamos, Janet? Sí, mira, bueno, yo te puedo compartir y les puedo compartir a todos que yo me he apoyado mucho en una psicóloga que la encuentran en YouTube, que se llama Marta Salvat. Ahí la pueden encontrar. La ley del espejo tiene muchísimas variables, muchísima información. No es nada más lo que te gusta o lo que no te gusta, sino que tiene muchísimas y lo he tomado como una herramienta muy importante, sobre todo en las relaciones interpersonales. ¿Por qué lo tomamos en la vida familiar? Porque ahí comienzan nuestras relaciones interpersonales en la vida familiar. Entonces, ¿pero qué es la ley del espejo? Bueno, la ley del espejo es una de las leyes universales que tiene como principio, se puede nombrar también como proyección o sombra. O sea, como sombra de lo que tú comentas, lo que tú ves en los demás es lo que tú traes. Entonces, lo más importante de aquí de la ley del espejo es considerar esta frase. Dice, todo lo que estás viendo o todo lo que tu campo visual alcanzas a ver es tuyo, tanto si te gusta o no te gusta. Ajá. Entonces, requiere cada uno pensar, ver, observar personas, hasta animales, situaciones, todo lo que alcances a percibir, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Entonces empiezas a hacer como un análisis y lo puedes hacer con los integrantes de tu familia. Por ejemplo, comencé con mi mamá, luego mi hermano, ya cada quien puede realizar este análisis en lo personal, ¿verdad? Cada quien con su familia y observar y hacer una lista de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Aquí el detalle es que entramos a lo fuerte de esta ley, que todo lo que te gusta y lo que no te gusta, pues es contigo mismo. O sea, todo lo que tú alcanzas a ver, haces un análisis, es como un termómetro en lo que tú puedes alcanzar a ver, por así decirlo, entre malo y bueno, que no hay nada y malo y bueno, pero lo malo y bueno, pero tú luego alcanzas a percibir como lo que tú eres contigo misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ves a una persona, te acercas a una persona que está criticando a otra persona y a ti eso de la patada te llamó la atención, quiere decir que tú eres criticón también. Okay. Imagínate, si te pones con una persona que es chismosa y que está duro y duro y duro, también eres chismoso. Si con una persona llorona, tú eres llorón, y así sucesivamente. Nada más que el detalle es que no eres, por ejemplo, en el caso del criticón, no eres una persona criticona con las demás, eres una criticona contigo mismo. Oh, ya. Ajá, okay, o sea, dije, ¿me uno al chisme? No me uno al chisme. Ándale. O sea que voy a mirar a mi exterior para ver cuánto me amo o cuánto me maltrato, según la percepción de lo que yo estoy viendo. Si yo lo veo todo mal, es como me maltrato yo misma o yo mismo. Si yo veo todo bien, es cuánto me amo o cuánto así a mí mismo.
Entonces hay que entender ese sentido, porque a veces dicen, no, yo no soy crítico, no, yo no soy chismoso, no, el caso es que sí lo eres, primero aceptarlo, sí lo eres, pero a lo mejor no eres con los demás, posiblemente es que seas contigo mismo. He ahí la cuestión, he ahí la importancia y la herramienta de esta ley. ¿Cómo ves? Cuando nos exigimos de más, por ejemplo. Sí, te exiges de más. Porque a veces haces una actividad, las personas te dicen, oye, quedó muy bien, qué bueno que lo hiciste, en fin, ¿no? Pero nosotros decimos, no, es que me equivoqué aquí, me equivoqué aquí. No es eso. No va por ahí. Ajá. No, porque ahí tú ya estás haciendo una introspección tuya, una autoevaluación. No. Okay. Por ejemplo, tú ves a, no sé, una compañera tuya de trabajo. Organizaron un evento, no sé, pues otra persona, un jefe, por así decirlo. Y entonces tú sabes que la otra persona empieza a criticarlo al jefe. Ajá. Y tú dices, no, es que yo lo haría así, yo lo haría así, yo lo haría así, yo lo haría acá. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando, si tú estás viendo que ella está criticando lo de tu jefe, es cuando tú estás haciendo, o sea, cuando tú estás pensando, ay, ¿por qué lo critica así? O ¿por qué? ¿Qué mala onda? Pero fíjate que no es nada más decir que qué mala onda, sino que es algo que siempre te llena foco. O sea, tú ya esa persona ya no la soportas porque nomás está viendo lo malo de esa otra persona. O sea, es algo así como muy intenso, no en que nos encontramos un ratito y ya me cayó mal lo que dijo. No, sino es algo continuo, a diario, que tú siempre lo ves, que te está incomodando. Que aunque sea a lo mejor una cosa positiva y todos lo ven bien, tú no. Que te está incomodando, quiere decir que ya te cayó, que ya traes algo, que esa persona pues te está haciendo como un foco a pon atención a esto, y entonces pues tú ya te empiezas a sentir mal, o sea, afecta tus emociones. Uh-huh. Emocionalmente afecta tus emociones, pero tú dices, ay no, es que a mí me cae gorda porque pues anda nada más criticando. El detalle es que si te afecta tus emociones, quiere decir que tú traes algo ahí, porque tú ahora sí te consideras, bueno, no es que te consideres porque es a la inconsciencia, es lo más probable que tú tengas eso de ser muy, pero muy criticón contigo mismo, que tengas un nivel muy alto de expectativas hacia ti y que por eso lo llegues a dimensionar o a visualizar así, a tal sentido. Entonces, mira, lo que explica Marta Salvat, y es cierto, y es lo que estamos desde el primer momento en que hicimos el segundo podcast, que fue de ti, de interiorizarte. Uh-huh. Pues no, esto de interiorizar en ti mismo, pues nadie nos lo enseña. No estamos acostumbrados a ver nuestro interior. Y cuando sí tenemos a lo mejor una pequeña conciencia de nuestro interior, evadimos y lo negamos, no nos hacemos responsables y vamos hacia lo mismo. Bueno, entre que no queremos hacernos responsables, pero también a veces nos incomoda y en otras ocasiones no nos conviene. Bueno, es que porque no queremos cambiar. Pero ¿no? mira, o sea, eso creemos que no nos conviene. Ajá. Pero en realidad te conviene más hacerte responsable. Ajá. Porque si no, te vives en una vida de victimismo, en el que todo el exterior te hace a ti, todas las personas te hacen y tú eres la víctima porque todas las personas te hacen. Y bueno, ¿dónde queda lo tuyo? O sea, tú también te generas cosas, no porque vayas directamente a generarlas. A veces sí lo haces, uh-huh, pero por lo general esa inconsciencia, y eso es lo que maneja el espejo. O sea, conócete a ti mismo para saber por qué verdaderamente tienes problemas con esas personas, por qué no las soportas. O sea, ¿nunca te has preguntado eso, Esther? ¿Por qué no soportas a una persona o por qué te cae mal ciertas circunstancias en el círculo familiar? Desde el círculo familiar. Y tiene que haber convivido con la persona para identificar qué aspectos son los que no soporta de esa persona. Así es. Entonces, mira, por defecto nos fijamos en el exterior, uh-huh, pero no en el interior. O sea, siempre estamos viendo lo del otro, pero no lo de nosotros mismos.
Entonces es muy importante conocernos nosotros mismos, ver el por qué y analizar. Hay muchas situaciones en las que por cuestiones pasadas, anécdotas pasadas, situaciones que pasaste, arrastramos esas situaciones a lo presente. Y entonces no sabemos manejar, por ejemplo, si tuvimos ausentismo de nuestros papás, de algo que nos haya pasado, de alguna relación que no sanamos inconclusa. Y es muy importante la cuestión de la sanación, porque si tú no sanas vas a seguir viendo eso en las personas, y sobre todo lo más peor es que los ves en las personas que más amas, que se supone que más amas, que es tu familia. Entonces igual sigues de rencoroso con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, a veces hasta con los hijos, y los hijos con nosotros, y así sucesivamente se va creando esta cadena. Entonces, es muy importante hacer un stop, hacer un análisis, hacer una lista de personas, cosas y situaciones, porque también hasta los animales, hay animales que no te agradan y hay animales que sí te agradan, pero nunca te preguntas por qué no te agradan o por qué sí te agradan. No, pues porque así soy, no, pues porque así viví, no, porque créeme que yo en lo personal ahorita he hecho una reconciliación con la naturaleza muy bonita. Oye, yo le tenía miedo a las abejas, a las avispas, a las víboras, no quiere decir que me vaya a acercar así muy así, pero digo, ya por ejemplo, sí. Pues ya a las abejitas ya hasta les hablo, a las avispitas, y ya veo que ni siquiera me pelan, o sea, ahí nomás dan la vuelta y se van. Y antes yo decía, ay no, ahí viene a picarme, ay no, que quién sabe. Pero son cosas de uno, ya sea cuestiones de vivencias o de creencias que nos hayan metido también, como la creencia esa que acabas de decir. Creemos que el conocernos es peor, y no es cierto. O sea, no hay que tenerle miedo al caos. Nosotros somos un sistema, nuestro propio organismo, nuestra propia mente es un sistema, nosotros mismos, y los sistemas crean caos. Si entran en caos y aceptas el caos, evolucionas. Pero si no aceptas el caos y lo estás evadiendo y evadiendo. Te victimizas, ¿no? Cuando no lo aceptas. Porque entonces eres víctima de todas las circunstancias caóticas. Así es. Bueno, entonces cuando tú entiendes que tu exterior marca un termómetro entre lo que tú te amas y lo que tú te estás maltratando, pues empiezas a hacer este análisis, a comprender que las cosas no son de las otras personas, sino que son tuyas. Hay muchas variantes en la ley del espejo. Hay varias variantes, pero ahorita estamos hablando a nivel general. Igual después podemos ir tomando cada variante. Por ejemplo, hay una que es la del espejo directo, y hay otra que es la del espejo opuesto. La del espejo directo es lo que tú ves de la otra persona, es lo que tú tienes. Y en este caso, por ejemplo, sea bueno o sea malo. Sí, bueno o malo, sí, estamos hablando de bueno o malo. Bueno, ya decimos que estamos hablando para explicar, ya sabemos que no hay nada bueno ni malo, pero es para explicar, ¿no? Sí, de lo que así estamos impuestos a clasificar, bueno y malo. Entonces, ese es el espejo directo. Si tú ves que alguien es criticón, te digo, es porque tú eres criticona. Y lo peor que es que no es criticona con las demás personas, contigo mismo, o muy exigente contigo mismo. Luego hay el espejo opuesto. Este es, por ejemplo, al revés. Algo que de victimario es por ejemplo, alguien que está abusando a una persona, y la otra es totalmente lo opuesto. O sea, no se está defendiendo de ese abuso por ser lo opuesto, y está dejando ser abusada por la otra persona. Entonces estamos hablando aquí de que estas herramientas nos ayudan, primero, para tratar de explicar situaciones que están pasando, pero también para tener otra postura, una segunda postura antes, siendo inconsciente de nada más estar reaccionando a emoción tras emoción tras emoción, sino que te detienes a observar exactamente, a ver, ¿por qué está pasando esto? Por ejemplo, una persona que es maltratadora, y la persona que está siendo maltratada, a ver, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué está ahí?
siendo que de la perspectiva de la inconsciencia dice uno, no, pues es que no tiene de otra, no, pues que se aguante, no, pues, no, sí hay de otra. Pero pobrecita de la muchacha o del muchacho, porque también puede ser una muchacha, un muchacho, claro, quien sea, puede ser que pueda sufrir. O sea, esa persona, pobrecita, esa persona, ¿cómo sufre? Sí, oiga, pero ya tiene 10 años así y no se mueve y no cambia sus circunstancias. Entonces, todas esas herramientas y todo lo que estamos viendo aquí en los podcasts nos hace reflexionar para tener otra postura de actitud ante lo que nos está pasando, ante nuestras situaciones que estamos viviendo. Sí, si tú ya estás en un matrimonio en el que ya tienes 15 años y siempre te estás queje y queje, o sea, ¿por qué sigues ahí? Exactamente. No, pues es que o una persona que se está divorciando desde hace 3 años y que si me divorcio y no, ya regresé, no, ya otra vez, no, ya ahora sí ya me separo, no, otra vez y ayúdenme, sí. Y es que esto, caray, pero pues si no estás tomando acción, o sea, entonces nada más estás queriendo llamar la atención. Uh-huh. Recurrentemente, ¿no? En algunas pláticas, cuando te reencuentras con amistades que te dicen, no, ya me separé, ¿no? Y tú veías como desde las redes sociales, desde esta imagen que se da hacia el exterior, que están bien, ¿no? Como parejas, y luego te dicen, es que ya le aguanté como 5, 7, 8 años, y dices tú, pues desde el momento en que lo sientes, ay, ya no hay nada más que hacer. Sí, ¿no? Exactamente, o sea, es nada más ponerte en la postura, pues, de víctima. Ajá. Definitivamente, porque pues ya muchos años y sigues con la misma plática. Ya cuando empecé a tener estos cambios de ver las situaciones de otra manera, bueno, yo tengo un amigo que pues me hablaba así, me marcaba y pues platicábamos un rato, pero yo te estoy hablando de hace como 10 años. Y cuando empecé a ver la visión de otra manera, le dije, porque siempre era de que no, pues que su pareja, que pues vive con él, pero no con, pues no con compromiso, sino que se iba con sus familiares una temporada y luego regresaba y luego ya me decía, no, ya la corrí, luego, no, ya regresó, no, ya estamos bien, no, siempre no, así. Sí. Pero él siempre en la postura de, pues ahora lo veo, ¿verdad? Antes yo lo veía, bueno, pues está desahogando un ratillo conmigo, pero pues no, o sea, yo ya lo veo, pues no, ahora en la postura de víctima, lo siento. Entonces, y de querer llamar la atención nada más, porque pues te estoy hablando de 8 años pasaron. Y cuando le dije, oye, ¿te estás dando cuenta de lo que está pasando? Y luego me dice, ¿qué? Pues ya llevas 8 años o desde que te conozco, creo, que siempre me platicas lo mismo de ella. Y no cambia nada. Le digo, ¿no te estás dando cuenta de eso? Pues sí, ¿verdad? Pues sí, le digo, y no ha cambiado nada, o sea, lo mismo, como tú dices. Ajá. Y entonces le dije, ¿sabes qué? No, le dije, pues, o hay un cambio o no sé, pero yo ya la verdad, yo ya me cansé de escucharte lo mismo y lo mismo, la misma plática, los mismos pues, ya jamás me escribió, me habló, o sea, dejó de hablarme. Porque sigue con por teléfono, pues yo digo que sigue con la misma práctica, claro. Porque si hubiera sido otra cosa, pues ya me hubiera hablado. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nada más estarse quejando por un círculo vicioso o un bucle que se repite y se repite y se repite? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir así, a través de bucles y ciclos. Entonces, pues ya no se nos hace raro que pase lo mismo, que pase lo mismo, que pase lo mismo. Cuando dicen las muchachas o los muchachos, no, es que, o las personas mayores, no, en el amor, por ejemplo, no, es que siempre me tocan novios así, o me tocan novias así, con la misma característica, pero no te lo preguntas por qué, sino que ya lo das por hecho que es por parte de la vida que te dio así, que fue esa suerte que, claro, que Diosito te lo mandó así. Ándale, que hasta Diosito ahí va saliendo. Es que Diosito te lo manda así. Bien lo dijiste. Y ya no lo puedes regresar, pues Diosito te lo mando como en lugar de, bueno, digo, no estás, o sea, damos por hecho de que siempre nos va a pasar lo mismo. Inclusive sí. Hasta en las enfermedades lo he hecho lo mismo también. No, es que ya son hereditarias y ya me va a dar esto porque mi papá y mi mamá son, pues les tocó ser enfermos de esto y pues ya yo, y
cargas, o sea, concedido. Hay hasta amistades que de pronto solo se reúnen para hablar precisamente de estos temas porque todas viven lo mismo, ¿no? Ándale. Todos viven lo mismo. Entonces se reúnen para compartir esos males, y a lo mejor hasta competir, ¿verdad? ¿Quién le va más mal? ¿Quién es el que sufre más Ándale. en esas circunstancias? ¿Por qué esta necedad de vivir así, Janet? Yo, por ejemplo, te lo pregunto porque cuando intentas salir de esos vicios, de esos bucles que tú mencionas, te das cuenta de dónde están tus errores, ¿no? Y de pronto hay 1, 2, 3 palabras que te dicen y dices tú, ¡ah! Y te empieza a caer un poquito el 20, ¿no? Uh-huh. Pero a veces decimos, bueno, pues le sigo así otro ratito, ¿qué tanto puede pasar, no? Entonces, ¿por qué seguimos todavía con esta, pues, necesidad de vivir en estos ciclos, aun cuando nosotros sabemos, ¿no?, la respuesta y también que necesitamos cambiar nuestra forma de ver y de vivir la vida? Pues es que nadie dijo que era fácil. Pero más bien yo siento que es como educativo, porque así generación tras generación nos han venido enseñando a vivir así. No sé en dónde comienza la generación en este despertar. Yo para mí es algo nuevo. Lo comentaba cuando hicimos el podcast con María, de que yo pensaba que estos temas eran nuevos y no, me doy cuenta, ya después que desperté, ¿verdad? Pues me di cuenta de que ya tienen años atrás. Pero yo en lo personal lo que he observado es que, bueno, el otro día me topé con una frase que dice, la gente no tiene miedo al cambio, le da miedo ser cambiado. Entonces, cuando tú quieres generar un cambio, va a ser por ti, no porque los demás te digan. Entonces, así te comenten algo, te digan algo, te recomienden algo. Si tú no lo quieres cambiar, no lo vas a cambiar. Aunque te caiga el 20, vas a seguir en lo mismo. Hasta que tú digas ya de plano definitivamente voy a cambiar. Porque yo te lo digo en lo personal, yo no fui con María a generar un cambio. Yo no sabía que iba a generar cambios. Yo iba con mi inconsciencia de decir, ¿qué tanto me puede cambiar María? Uh-huh. Entonces, nada más que ahí sí, con su proceso, con lo que fui viviendo, dije, me voy a soltar. O sea, ya cuando me di cuenta que ya en el proceso, cómo nos trató, cómo nos vivenció y nos empezó a vivenciar y nos empezó a platicar y a hablar y a hacer una técnica y otra, dije, aquí me suelto. Sí tengo cosas que cambiar. Ajá. Ahí fue cuando me di cuenta, tengo cosas que cambiar, no sabía. Y cosas que me van a beneficiar. Pero yo duré así de recesiva, te digo, yo era lo que decía, pues qué tanto me puede cambiar María, o qué tanto sí. Puedo trabajar con el psicólogo, o qué, sí. Entonces, pues no sé, fíjate, pues ya depende de cada quien. Dicen que cada quien tiene su proceso personal, su forma de despertar, eso es lo que he aprendido. A mí ya me llegó, la verdad, y yo estoy pero súper bendecida y agradecida. Me han pasado cosas extraordinarias, me he atrevido a hacer muchísimas, pues aquí estamos en el podcast, que definitivamente en mi mente me había pasado en años anteriores estar aquí. Entonces muchísimas cosas me han pasado maravillosas, pero hasta que no las acepté, hasta que no acepté lo que verdaderamente requería cambiar. Entonces, por eso te digo, es una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Totalmente. Es como ver tu conducta por fuera, uh-huh, y ver la conducta de los demás y darte cuenta qué es lo tuyo y qué no es lo tuyo. Y a veces los ves por fuera y hasta te da un poco de vergüenza, hay que admitirlo, ¿no? Claro, pues siempre te da vergüenza y pena. Tú, ay, yo hice eso. Claro, pues sí. Yo estaba promoviendo esas conductas. Pero mira, para eso existe un proceso muy importante, precisamente para avanzar en ese sentido y en lo que estamos en el tema de la ley del espejo. Hay un proceso muy importante que es el perdón. Nada más que aquí, y lo comenta muy bien Marta Salvat y la entiendo perfectamente, estamos acostumbrados a que el perdón es, tú me haces algo
Te perdono. No, pues yo veo a ver si quiero perdonarte o no. Ya. Yo pensé, o te hago algo o te perdono, ¿no? O quedamos igual o te perdono. Okay. Eso es lo que se acostumbra y eso es lo que tenemos como idea como el perdón. Ajá. Pero no ese es el perdón, es una cosa más profunda. Ahora también hay un perdón por chantaje, ¿no? Sí, no, sí. Todo sí. lo que me has hecho, te perdono. Es parte de un proceso de querer tener empoderamiento. Claro. Pero no es un perdón natural, o sea, no es un perdón verdadero. Ya te perdoné, tengo poder sobre ti. Pues, no, y es lo que te digo, pues te perdono, no te perdono, a ver qué haces para perdonarte, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso no es perdonar, eso no es un proceso de perdón. Y a eso estamos nosotros acostumbrados, porque así nos lo han enseñado el perdón. No, el perdón es un proceso cuántico en el que verdaderamente tú te das cuenta de esta cuestión, que tú haces reflexión en tus actitudes y en tus acciones y en las acciones de la otra persona. Entonces, cuando tú te das cuenta y haces reflexión de eso, tú comienzas a decir, ¿sabes qué? Yo te perdono porque yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Bajo tu propia conciencia, bajo tus propias circunstancias, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces ya cuando haces ese proceso más profundo, diferente, pues entonces ahora sí sueltas, ¿sí? Entonces dices, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, con lo cual no tengo nada que reclamarte ni juzgarte, ¿sí? Claro. Entonces, cuando tú verdaderamente te pones en la otra persona y dices, pues con tu conciencia, con tu forma de ser y con tus cosas, hiciste eso, te lo perdono, ¿sí? Porque yo hubiera hecho lo mismo. Entonces, si yo no te perdono, quiere decir que yo me estoy juzgando a mí misma y no me estoy perdonando a mí misma. Sea cual sea, recomiendo un libro muy bueno que se llama La Cabaña. Ese está muy bueno porque está muy profundo. Por ahí, bueno, yo lo leí por la cuestión de que estoy en un club de lectura y ahí me di cuenta, yo cuando lo leí yo ni sabía, pero ahí me di cuenta que es un libro cristiano, pero ya a mí pues es que ahorita te digo, yo ahorita no juzgo nada. Entonces yo lo empecé a leer. Vieras qué bonito libro, muy hermoso libro, me llevó a tener mucha reflexión y no te estoy hablando de que el libro tuvo una situación X, no, trabajó una situación muy fuerte en una familia y al final el personaje protagonista del libro logra precisamente lo que te digo del perdón, pero no fue fácil. Yo, neta, verdaderamente les recomiendo ese libro si verdaderamente quieren profundizar en la cuestión del perdón y en el de comprender la situación de cómo actúan los demás. Entonces, está muy bonito, muy padre. También está en YouTube, está en audiolibro. Espero que porque a veces los audiolibros los publican y luego los cortan. Pueden resumir, ¿verdad? Algunas cosas. Sí, o definitivamente los quitan. Entonces, ahorita, en este momento, me parece que sí está muy bueno el libro, fíjate. Entonces, bueno, pues es muy importante este proceso, te digo, y no es nada más el decir te perdono, no te perdono, o cuando quiera te perdono, o pues vemos cómo te comportas y luego te perdono, sino realizar verdaderamente este proceso profundo, analítico, y ahora sí, dar el gran paso para poder liberar esos procesos y cambiar. Es como un efecto dominó, cambias tú y cambian también los demás. Entonces este proceso es muy importante para la vida familiar porque sucede mucho pues con la cuestión de relación madre-hija o madre-hijos, padres-hijos, hijos-padres, entre hermanos también, porque todos estamos acostumbrados a ver para afuera y a juzgar lo que los otros hacen, pero no ves lo tuyo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque por ahí hay varios espejos. Si es que, por eso te digo que hay que hacer ese análisis de qué tanto tú ves las cosas bien o mal. Y si hay
varias situaciones, son muchas, entonces hay que poner ojo y hay que trabajar en ese sentido. Otra de las cosas que ahorita me llamaron la atención en esta charla, Janet, es lo que tú mencionas con respecto a que vemos muchas cosas en las otras personas, pero tenemos poca empatía para ponernos en su lugar, ¿no? Así Porque es. siempre decimos, es que yo te recomiendo que hagas esto. Siempre le queremos recomendar a los otros cómo hacer o cómo dirigirse en su vida, pero no nos ponemos en su lugar, lo hablamos desde nuestra posición, desde nuestras capacidades, incluso desde nuestra situación de privilegios, ¿no? Del juzgar y del decirle a la otra persona lo que tiene que hacer y quedarse sin, pues esa persona sin esos hechos, ¿verdad? Claro, o sea, tenemos que ir conocerlos también las formas de vida que tienen las otras personas para poder hacer una recomendación, ¿no? De cómo vivir o cómo hacer este tipo de cosas. Pero nos encanta tratar de dirigir la vida de los demás. Claro, y no nos hacemos responsable de la nuestra. Mira, una persona trabajada, por eso aquí en el podcast, no sé si te has fijado, yo siempre les digo, les voy a compartir. Porque aquí nadie le podemos decir lo que tiene que hacer. Y nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. Entonces, una persona trabajada no te va a decir lo que tienes que hacer. Una persona trabajada nada más te va a decir, bueno, yo en mi situación, cuando a mí me pasó, pues te puedo compartir que pasó esto. Pero no te va a decir, haz esto, haz esto, haz esto. Claro. Una persona que te contesta así es una persona que está inconsciente, ¿sí? Empezando por ahí, ¿sí? Entonces ya con este tip, pues te vas dando cuenta quién sí anda consciente y quién no. ¿Te fijas? Por ejemplo, también te dicen, yo te aconsejo, es muy, muy común y muy popular los consejos, ¿sí? No, ya una persona trabajada ya no te va a dar un consejo. Ajá. Te va a decir, yo te puedo compartir esto, a mí me ayudó esto, a mí me apoyó esto, pero no te voy a dar el consejo. Ya los consejos ya están y es que los época. consejos siempre han estado en esa circunstancia de yo te aconsejo para que lo hagas tal y como te lo estoy diciendo. Ándale. ¿Verdad? Porque esos eran los consejos, sí, francamente. Exacto. ¿Pero funcionaban? Pues claro que no. Pues no, o sea, dabas el consejo, o sea, ¿cuántos consejos no te dio tu mamá y tu papá? ¿Y lo seguiste? Claro, ¿no? No, casi la mayoría aprendimos en nuestro venir y casi por lo regular hasta hacíamos lo contrario de lo que nos aconsejaban nuestros papás. Y más si era un consejo, por así llamarlo, reiterativo. Sí, y más un consejo que no te gustaba. Sí. O sea, alguno que te calaba. Ajá. Por tu mismo espejo que veías ahí. Claro. Sí, por supuesto. Yo antes de iniciar con un proceso, yo siempre decía, ay no, los psicólogos que pierden el tiempo, ¿para qué? Esa profesión de qué te ayuda, ¿no? O sea, todo se resuelve con un chanclazo, ¿no? Sí. Yo nunca fui un psicólogo y estoy bien. Sí. Otra frase que recurrentemente dice uno, ¿no? Es. Nunca lo he necesitado, ¿para qué voy? Nada más el psicólogo es ir a platicar, pues le platico a mi vecina, a la amiga, al vecino, pues ¿para qué? Sí. Claro. Pero cuando puedes o te das la oportunidad de asistir a una terapia, te das cuenta que el psicólogo jamás te aconseja, jamás te dice qué hacer. Exacto. ¿No? Solamente toma puntos claves de lo que tú misma estás mencionando y a partir de ahí te hace pensar si debes o no continuar con ese estilo de vida. Te hace reflexionar. Porque tampoco te dice tienes que cambiar esto, no. Te dice ¿qué tal si cambias esto? Si quieres, exacto, si buscas una nueva forma. Entonces es abrir, ¿no?, tu mente a otra forma de vida. Así es. O veía libros, yo te lo digo francamente, digo, a lo mejor muchas personas pudieron haber vivido lo mismo que yo en este sentido, o en este momento todavía lo siguen diciendo o sintiendo, ¿no? Yo veía libros de superación personal y yo decía, ¿por qué gastan el papel en este tipo de materiales, pudiendo publicar obra sagrada de grandes escritores, ¿no? O cuando alguien te decía, ay, es que ¿sabes qué? Leí los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez o no sé, de Jorge Bucay, ¿no? Y yo decía, ¿es en serio? ¡Qué desperdicio! Ponte a leer estos autores, ellos sí te van a enseñar cosas, ¿no?
también, por ejemplo, el hecho de decir, eso no es literatura. Sí. ¿No? Pero en fin, cada libro, cada producción, pues bueno, está destinado al público que tiene que estar destinado. Claro. Y que va a atender las necesidades de cada público, ¿no? Yo hoy en día sí digo, me vi mal diciendo, eso no es literatura. Qué desperdicio de papel, ¿no? Sí, sí, no, pues ¿qué te puedo decir yo? ¿Cómo pierde el tiempo la gente leyendo? Imagínate. O sea, claro. Yo a mí no me gustaba la lectura. O sea, sí leía lo educativo, lo que tenía que estudiar, pero así como un hábito de lectura, de lo que sea. No, yo decía, no, es que yo no tengo tiempo, pues que no aceptaba la información en ese sentido. Claro, pero cuando intentas ponerte, ¿no?, en el lugar del otro, entonces dice, bueno, a lo mejor para mí en este momento o en ese momento no era lo que necesitaba. Claro. Pero tal vez sí es lo que necesita otra persona. Y respetar ese tipo de contenidos, de posibilidades. Creo que te da una visión distinta, muy distinta, y que de pronto dices tú, ay, creo que fui muy dura con este tema, o creo que fui muy dura con esta persona, o creo que fui muy dura conmigo misma, ¿no? Entonces te empiezas como a ver otras formas, pero no es fácil tampoco hacer una transformación. No te estoy hablando de un día para otro, o sea, es que en realidad ya tu transformación es de por vida. O sea, yo no estoy diciendo, por ejemplo, ya hice un proceso, ya soy Juana Camaney. No. Es nada más darte cuenta, aprender a darte cuenta y cacharte en tu vocabulario, en tus pensamientos, en tu forma de actuar, en tu forma de ver las cosas, en cómo comportarte con la familia, o sea, qué acciones has hecho. Por ejemplo, ¿por qué no me habla, no sé, mis sobrinos? Pues tú ya les hablaste, o sea, nada más ves de allá para acá, pero de aquí para allá no lo ves. Sí, claro. Entonces, claro que es un proceso ya, pero ya es un proceso de aprendizaje continuo. O sea, no quiere decir que ya cambiaste y ya no, sino que ya es como, el otro día lo veíamos, lo hablábamos, el mindfulness, el de la conciencia. Nuestro cerebro hay que trabajarlo, entrenarlo como si fuera un corredor que hace, pues entrena todos los días. Sí, un jugador de básquetbol, ¿qué hace? Pues entrena todos los días. Uno de natación, ¿qué hace? Pues entrena todos los días. Pues así es nuestra mente hay que entrenarla día a día, con más aprendizaje. ¿Qué estoy hablando de aprendizaje? Aprendizaje no quiere decir leer un libro, que también puede ser así, sino no solamente esa actividad, sino que en la vida cotidiana aprendes de las situaciones que te van pasando. Exacto. Eso es. Entonces, y no porque ya terminaste un proceso significa que ya lo lograste todo. No, por lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Finalmente son circunstancias del diario vivir que te van llevando a hacer esos cambios, y no es como que digas, es que ya lo logré. No. Constantemente tienes esta posibilidad de seguirte renovando. Así es. Para mí, en lo personal, ha sido un portal el trabajar en mí. Fueron 2 años de trabajo en mí en los que invertí tiempo, dinero y ganas, todo. Fueron 2 años en los que invertí en eso. Pero es un portal en el que yo pasé por ahí y continué. No es algo de que llegué a la meta y ya llegué de la meta de la carrera. Exacto. No. Y muchas personas creen que así es este proceso. Claro, sí, pero no. Es un proceso de aprendizaje. Empiezas a darte cuenta de cosas y empiezas a cacharte y a ir viendo y observando. Lo que pasa es que la gente cree que todo es como en la escuelita. Ya te gradúas en el kinder, en la primaria, pero ni siquiera en el kinder, en la primaria. O sea, te gradúas, pero a veces ni terminas aprendiendo. O sea, claro. ¿Sí me explico? Y estas críticas son comúnmente de quienes no han experimentado un proceso. Sí, pues más bien, fíjate que más bien pues el escepticismo, ¿no? Ajá. Pero también... Porque luego te dicen, pues no, que ya habías cambiado. Ándale. No, mira, es que sí, la otra cuestión es de que también
hay personas, no solamente hay personas que no han entrado en un proceso, también hay personas que han entrado en el proceso y dicen, no, es que a mí no me sirvió para nada. Claro. Entonces, y lo he platicado, y lo platicamos con María también, la cuestión es de que tú estés dispuesto a trabajar. Si tú estás dispuesto a trabajar, todas las herramientas te van a ayudar. Y no solamente trabajos transformacionales de desarrollo personal, también las barras Access, el Reiki, pues hay otros tipos de herramientas. Hay otro que se llama la conoterapia, el Reiki, transformacionales de desarrollo personal, la psicología. Pero si tú asistes sin la intención de generar una mejora, de estar consciente, de realizar los procesos tal como y más, Esther, sin honestidad de ti misma o de ti mismo, Claro. no va a pasar, no es magia, no es magia y no va a pasar. O sea, requieres tú tener conciencia y decir, yo quiero lograr un cambio, quiero que esto me ayude, me apoye, y entonces vas a ver los resultados, vas a sentir los resultados, porque no es de ver, es de sentir. Claro, por supuesto. Y este aspecto que mencionas es muy importante porque a veces te das cuenta, ¿no? También de tus errores, de tus defectos, de estos aspectos que dices tú, tal vez lo debí haber manejado de otra forma, o incluso de hacerte responsable de algunas cosas. Y no nos gusta hacernos responsables, Janet. Es más fácil victimizarnos que hacernos responsables de lo que nos corresponde en alguna relación o en alguna situación. Claro, y entonces por eso dice la explicación con la que inicié, primero vemos lo de los demás y no vemos lo de nosotros. Entonces mira, nosotros como personas no sabemos quiénes somos, pero sí sabemos sí sé lo que no soy. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si tú estás viviendo algo de una cuestión del espejo? Entonces tú haces un análisis. Cuando tengo una situación de ira y tú dices, caray, yo no soy de la ira, no soy. Y en una situación pasó que te enojaste, te molestaste demasiado en una situación de ira, bueno, entonces fíjate bien si te está surgiendo reiteradamente con la misma situación o con alguna otra persona entonces vas analizando, o una situación de celos o una situación de pobreza o una situación de ausencia. Entonces haces un análisis y dices, o sea, no sé lo que soy, pero sí sé lo que no soy. Entonces vas haciendo una lista, vas analizando, y ya cuando entonces ya tengas muy claro, entonces qué situaciones con personas, animales, ya te digo, animales, situaciones, cosas, entonces ya puedes ir a trabajar por ejemplo, con una persona, un profesional, si es que no lo puedes, si todavía no tienes por ejemplo, esa experiencia de saber, bueno, cuál es el siguiente paso. Entonces puedes asistir con una persona profesional, un psicólogo, y pues trabajarlo. Claro. ¿Verdad? Irlo trabajando, darte cuenta, y el proceso que te dije del perdón cuántico. El perdón cuántico es, bueno, se los voy a recordar. Yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Por eso, con lo cual no tengo nada que reclamarte ni juzgar, y trabajar en ese sentido. Y con cualquier persona, porque hay situaciones muy fuertes, hay situaciones de violación, hay situaciones de que fueron, ¿cómo se dice? Que los extorsionaron, que personas, porque dices, es que ¿cómo puedo perdonar a un extorsionador? Imagínate, ¿cómo puedo perdonar a un violador? Sí, pero si no haces ese proceso y lo pasaste, o sea, lograste vivir pues ese proceso, ¿verdad? Esa situación tan fuerte. Y luego pasan 10, 15 años, eso que pasaste y no lo sanaste, te va a repercutir después de a 10, 20 años. Pero no lo logras socializar, no lo logras analizar que tiene conexión. Entonces es muy importante sanar todo ese tipo de relaciones, todo ese tipo de circunstancias que se vieron dando anterior.
Perfecto, pues ya nos quedan breves minutos, Janet, de este podcast, el número 12, Janet. Muy bien. No, pues nada más 3 recomendaciones para este tema. Espero que les haya apoyado bastante en sus relaciones familiares, sobre todo porque a mí en lo personal es un área muy importante. Creo que es la más fundamental esta área, lo que es la familia, nuestros seres queridos, y lo tomamos a la ligera. Vivimos enojados con nuestros hermanos, con nuestra mamá, con nuestro papá, amargados porque ya un primo, un tío me hizo mala cara, etcétera. Oye, hay familias que no se pueden ver, o sea, me refiero a, por ejemplo, en el caso de hermanos que no se pueden ver por conflictos que hay de los sobrinos, ¿no? Ándale, pues sí. Se dejan de hablar. Exacto. Entonces, cosa tremenda. Claro. Y nosotros vivimos en la inconsciencia. Ay, pues ni modo, ahí sí se quiere contentar, que porque se cada contente. uno tiene la razón. Ahí sí se quiere contentar, que se contente. Claro que sí, claro que ¿quién es el que se va a contentar? No la otra persona. O sea, tú requieres sanar Así esa es. situación. Así Sí, es. pero siempre lo vemos al exterior. Entonces, mira, nada más para finalizar, 3 recomendaciones. 1, entender que el exterior es quien te afecta a ti, no a los demás, ¿sí? O sea, Claro. siempre el exterior es que Sí, es sí, el sí. que te afecta a ti, no a los demás. 2, hacer una lista de lo que te gusta o lo que no te gusta, ¿sí? Y tener foco en la resistencia. Cuando tienes un foco en la resistencia que dices, es que esto no lo puedo perdonar, ándale, ahí es lo que tienes que trabajar. Exactamente. Okay. Número 3, entender que lo que estás viendo es algo que tú tienes. Lo más difícil. Y pues ya, con eso cierro y agradezco a nuestros escuchas, esperando que les haya apoyado siempre con todo el amor del mundo. Y pues aquí estamos. Y gracias a todos. Claro que sí, la próxima semana, pues bueno, estaremos compartiendo con ustedes otro tema también interesante, ¿no? Con esta finalidad, con esta intención de construirnos todos y decirles que pueden comunicarse con nosotros a través de diversos medios digitales o plataformas. Así es, en YouTube, en Spotify, en Anchor, ahí estamos, y en Facebook con Navat Díaz y Janet. Ahí estamos en las páginas, pues a la orden, y como tú dices, pues se pueden comunicar con nosotros, ver qué opinan. ¿Qué temas les gustaría también que abordemos? Exactamente, no, también pueden compartir qué temas les interesaría. Claro, que estén ustedes trabajando algún proceso y que quieran, bueno, quiero conocer un poco más de este tema. Así es. Pues podemos nosotros también hacer contacto con especialistas para poder compartirles un poco más de información sobre lo mismo. Así es, sí. Aquí estamos abiertos a todo, a las posibilidades infinitas que nos tiene el universo. Claro que les damos variadito los temas, las tratamos de dar variadito los temas, pero sí también es muy importante conocer a nuestros escuchas y qué opinan, cómo vamos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pues por el momento ya llegamos al final. Muchas gracias por su escucha. Se despide Esther Díaz. Y Janet Díaz, a la orden, positivamente. Así es, recuerde vivir positivamente. Positivamente. El podcast con Janet Díaz y Esther Díaz. Adopta nuevas formas de pensamiento.